Récord de playas con bandera azul. Historia milenaria. Lujo. Porque hoy vas a conocer Sanxenxo. Sanxenxo es un concello del oeste de la provincia de Pontevedra, comarca del Salnés, Rías Baixas. Tiene 45,08 kilómetros cuadrados y 18.016 habitantes. Es uno de los pueblos más turísticos de Galicia, con mayor oferta hotelera, y en verano puede llegar a multiplicar por 6 su población. Empezamos donde Sanxenxo se viste de gala. La playa de Silgar, con sus casi 800 metros de arena blanca y fina, es el corazón turístico de la villa. No es la más larga, no es la más salvaje, pero es la más emblemática. A sus espaldas, un paseo marítimo que une el puerto deportivo Juan Carlos I con Punta Vicaño. Y justo ahí, sobre las rocas, nos encontramos con la Madama, obra del escultor Alfonso Vilar Lamelas, una figura femenina que mira al mar, como testigo silencioso de generaciones de bañistas. El puerto deportivo, con su impresionante Travelift, el más grande de Galicia, habla de la tradición náutica de esta costa. Aquí atracan yates de lujo, pero también barcos de trabajo que salen cada madrugada a faenar en la ría. Sanxenxo es eso: lujo y tradición, turismo y oficio, conviviendo frente al Atlántico. En el corazón de Sanxenxo algo nos llama la atención. No es una iglesia barroca ni románica, es la iglesia nueva de San Ginés de Padriñán,
una construcción moderna que rompe con todo lo que conocemos. Construida en la segunda mitad del siglo XX, reemplazó a una antigua iglesia románica que se había quedado pequeña para la creciente población turística. El resultado es polémico, sí, pero también fascinante. Bajamos ahora a uno de los miradores más privilegiados de la costa, Punta Vicaño, tras atravesar un bonito parque con el mismo nombre. Nos regala una postal imborrable de la ría de Pontevedra. A lo lejos, las siluetas de las Islas Cíes y el concello de Bueu. Desde aquí se entiende por qué Sanxenxo es tan especial. El mar, las playas, los acantilados, todo encaja en una panorámica perfecta, un lugar para parar, respirar y contemplar. Dejamos atrás el Sanxenxo más turístico y nos adentramos en Portonovo. Aquí el aire huele a sal y a trabajo. El puerto pesquero con sus barcos de bajura nos recuerda que esta sigue siendo tierra de marineros. Las lonjas, los bares donde se sirve el pescado recién salido del mar, todo respira autenticidad. Y justo al lado la playa de Baltar, 600 metros de arena fina y blanca, flanqueada por un paseo de madera que atraviesa un complejo dunar protegido. Aquí no hay grandes edificios, solo dunas y vegetación autóctona. Una de las más bellas de España, según algunos, y con bandera azul que lo certifica. Sanxenxo no es solo Silgar y Baltar. Es un rosario de nada más y nada menos que 30 playas, casi todas con bandera azul. De hecho, es el municipio de España e incluso de Europa con más banderas azules. Areas con su pasarela de madera que se adentra en la naturaleza. Montalvo, una de las más largas, dominada por un paseo marítimo que conecta con la vecina Paxariñas. Y Magor, más al norte con sus dunas protegidas y un ambiente más salvaje. Y para los que buscan un plan diferente, aquí al lado de la playa de Magor tienen una pista de karts y un parque de aventura, un lugar para cambiar el baño en la playa por la adrenalina de las curvas. Alanzada es una de las playas más emblemáticas de Galicia, con unos 2,5 kilómetros de arena fina y blanca abierta al Atlántico. Marca el límite natural entre los concellos de Sanxenxo y O Grove. Rodeada por un sistema dunar protegido dentro de la Red Natura 2000, luce bandera azul desde 1988. Sus aguas bravas la convierten además en un destino de referencia para el surf y el kitesurf.
En el extremo sur de la playa se concentra uno de los enclaves históricos más ricos de Galicia. El yacimiento arqueológico ha aportado restos fechados entre el siglo VIII a.C. y el VII después de Cristo, incluyendo un castro de la Edad del Hierro, una factoría de salazón y una necrópolis romana con más de un centenar de enterramientos documentados desde las primeras excavaciones en 1951. Junto a ellos se conservan los restos de una torre defensiva medieval levantada hacia el año 960 por el obispo Sisnando II para proteger el litoral de los ataques vikingos y destruida en 1467 durante la revuelta irmandiña. Si recordáis, ya vimos otra torre como esta en el concello de Cambados. Esta era la primera que daba la señal, con fuego. En la siguiente, veían el humo y encendían ellos también, y así se iban comunicando hasta llegar a avisar Santiago de Compostela. Coronando el conjunto la ermita de Nosa Señora da Lanzada, pequeña capilla de estilo románico tardío del siglo XIII. Es escenario cada último fin de semana de agosto de una multitudinaria romería, donde pervive el rito del baño de las 9 olas, vinculado a la fecundidad. Y al lado del castro, la playa de Foxos, un arenal más pequeño, más íntimo, rodeado de acantilados y vegetación. Aquí no encontrarás grandes servicios ni multitudes, solo agua, arena y silencio, el Sanxenxo más salvaje, el que buscan los que huyen del bullicio. La iglesia de Santo Estevo de Noalla es la más amplia y monumental del municipio de Sanxenxo. Construida sobre los restos de un templo románico anterior, conserva de él la portada con sus arquivoltas de arco apuntado. El resto del edificio fue reconstruido en los siglos XVI y XVIII, época a la que pertenecen el campanario y el calvario tallado en el tímpano. Rodeada de vegetación y en posición elevada, domina con amplias vistas la ría de Pontevedra y el horizonte de Alanzada. Santa María de Adina es la parroquia más antigua de Sanxenxo. El templo actual se levanta sobre los restos de una iglesia románica datada hacia 1170, de la que se conservan los muros y los aleros de la nave. Un lugar con siglos de historia a sus espaldas. Antes de ser cristiano, el enclave ya fue castro y lugar de culto a la diosa Minerva, y luego a Santa María la Digna, de ahí viene Adina. Hasta aquí nuestro recorrido por Sanxenxo, un municipio que aúna lo mejor de Galicia, playas de ensueño, historia milenaria, leyendas y una gastronomía de primer orden. Espero que este paseo te haya servido para conocerlo un poco mejor. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale al like y suscríbete para seguir descubriendo Galicia conmigo. Nos vemos en el próximo viaje.